Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a Hora Escrita. En el vídeo de hoy os traigo una nueva entrevista literaria y esta vez estoy con Estela Fuster, autora de A las estrellas volveremos, una fantasía new adult con romantasy, reinos divididos, profecías, secretos, lealtades y ese tipo de historias que prometen tensión, destino y decisiones que te cambiarán la vida. Así que hoy vamos a hablar un poquito de su libro, de su proceso creativo y de todo lo que hay detrás de esta maravillosa historia que nos va a contar ahora Estela. Bienvenida, Estela. Hola, gracias por invitarme. A ti por venir. Para empezar, me gustaría que te presentaras, saber un poquito quién es Estela Fusté y, bueno, quién hay detrás y dentro y fuera de la escritura. Bueno, pues soy, aparte de escritora, soy también enfermera, tengo 27 años y soy de Valencia, bueno, de una ciudad que se llama Xàtiva, de Valencia, pero de Valencia. Y, y nada, bueno, hago malabares para poder llevarlo todo en mi día a día, la verdad, porque de enfermera trabajo bastante, estoy en dos sitios a la vez y aparte pues todo el tema de la escritura, ahora que Wow. también vienen las ferias de los libros, pues me viene un poco apurado todo, pero la verdad es que estoy súper contenta con todo lo que me está pasando ahora con el libro y nada, Qué guay, qué guay. soy yo. Luego nos contarás un poquito, si quieres, para hacer un poquito también de promoción, dónde te podremos encontrar, ahora que comentabas que estarás en algunas ferias. Vale. Y lo hablamos ya de cara al final. Y me gustaría saber, ¿cuándo te diste cuenta de que podías escribir? Me refiero, ¿siempre has sentido, siempre has creado historias? O claro, porque la enfermería con lo de escribir no tiene mucho que ver. Obviamente, yo creo que en ámbitos más sociales quizá te vienen tantos temas, ¿no? Tantas historias que quizá te pueden inspirar, pero claro, no tiene mucho que ver. ¿Cómo No, surge? no tiene nada que ver. Claro. A ver, yo estudié enfermería, yo lo que es leer y escribir desde muy pequeñita. De hecho, yo en primero, segundo de la ESO o así, yo decía que yo quería ser profesora de literatura, que era lo que yo quería. Pero por lo típico que te dicen, ¿y seguro que quieres eso? No, dudé. Y me metí en la rama de ciencias, porque también me gustaba, no es que no me gustara, pero como que me tiraba menos, ¿no? Y me metí en ciencias. Ujú. Y hice enfermería un poco por descarte, porque sí que me gustaba mucho la sanidad. Al principio hice todo bachiller pensando que quería hacer medicina, luego dije, Wow. no, yo no quiero estudiar tanto Too y me metí much. en enfermería. Pero, pero realmente, de hecho, antes de que empezara todo el tema del libro, hace un par de años, empecé en la universidad a distancia la carrera de literatura Wow. porque era lo que yo siempre había querido dedicarme un poco a esto y ojalá en algún momento pueda dedicarme exclusivamente al mundo literario, pero no tiene nada que ver. Y escribir sí que he escrito desde siempre, Vale. bueno, desde siempre, desde los 12 13 años Ujú. empecé a escribir historias y yo sabía que en algún momento quería escribir un libro, o sea, publicar un libro, Sí. ¿no? Ujú. Pero siempre he escrito más como para mí y el Vale. momento pues al final ha llegado, pero no, no tiene nada que ver y de hecho, o sea, no me arrepiento de ser enfermera porque también es una parte de mi vida que me gusta mucho, pero si volviera atrás quizás no me dejaría influenciar tanto Claro. y me dedicaría más al mundo literario desde el principio. Muy bien, muy bien. Vale, ¿y estas dos partes cómo conviven en ti? Hay como una lucha allí de... El tiempo, o sea, Ya. es lo que me quita mucho tiempo trabajar, porque encima yo estoy trabajando en dos sitios a la vez, Mm. entonces es como que tengo muy poco tiempo libre, mucho poco tiempo iba a decir, Sí, muy poco tiempo libre, entonces el poco que tengo lo dedico a escribir. claro. Aparte también a mí me gusta mucho hacer deporte y últimamente estoy haciendo muy poco porque no me da tiempo, no me da la Te vida, faltan horas al pero día. Sí, me faltan horas, Te me faltan faltan horas. horas. Es así, es así. Te entiendo, te entiendo. Pero lo has sacado. Claro, me refiero. Y al final cayendo enferma y todo, pero se saca. Ostras. Bueno, porque forzaste la máquina, ¿no? Se podría decir. Sí, sí. Pero bueno, al final lo hago porque es lo que Mm, me gusta, ¿no? Saco un totalmente. gusto. ¿Crees que esta constancia y este esfuerzo han influido en cómo persigues tus sueños o incluso en cómo escribes?
Yo creo que sí. Es Mm. que también yo he sido gimnasta toda la vida, hasta los 20 Tenía por aquí apuntado algo 22. también de... Sí. Y yo creo que eso también tiene que ver en cómo tú, porque es una disciplina muy potente ser Sí, gimnasta o todo el mundillo. Y yo, claro, mi pregunta es, ¿toda esa exigencia te ha influido en cómo has terminado, yo como creo que aquí? sí. Porque al final, desde muy pequeñita, yo he tenido que organizarme el poco tiempo libre que tenía, porque yo iba al cole por la mañana, por la tarde entrenaba entre 2 horas y media, tres. Wow, Los fines de semana también, en época de competición, entrenábamos sábados todo el día, domingos por la mañana, y se me quedaba muy poco tiempo libre para estudiar y así me saqué la carrera, porque después de ser gimnasta me quedé de entrenadora, entonces al final el tiempo era el mismo. claro, Y así fue como me saqué la carrera y como, bueno, me lo saqué todo. Entonces yo creo que he sabido siempre como utilizar muy bien el poco tiempo disponible que tenía y mm, eso me ha ayudado también mucho a poder escribir el libro y seguir trabajando ahora con todo. totalmente, totalmente. Em, Como tú, por ejemplo, creces, es como te forjas al final cuando eres adulto y yo creo que ese se ve reflejado en lo que consigues, ¿no? Y yo creo que tú eres un claro ejemplo, o sea, tener dos trabajos, no sé, poder mantener pues cositas y luego escribir un libro, eso al final, ese esfuerzo, lo que tú has ido creando, ¿no? De pequeña, se ve reflejado. Sí, sí. Bueno, es sorprendente, Estela. Yo también tenía apuntado por aquí pues el tema este, pero no sabía que tampoco, o sea, no sabía que te dedicabas como profesionalmente o que tu etapa de más pequeña te habías dedicado y al final sabes lo que es el sacrificio, que creo que quizá con el tema del libro es lo que tú, ¿no? Sentiste que quizá adoptaste y pudiste llegar a escribirlo, ¿no? Sí, Con este totalmente. sacrificio y muy bien. Vamos a hablar del libro. ¿Qué te parece, Estela? Venga, Perfecto. vamos ya a meternos directamente. Venga, la pregunta estrella, nunca mejor dicho. Si tuvieras que vender a las estrellas, volveremos a alguien en menos de un minuto. Eso es un poco así relativo, ¿vale? ¿Cómo lo describirías? ¿Pero en qué sentido? ¿En sentido de la trama o Sí, tipo sí, bueno, cliché, como tú etcétera? veas, me refiero. Si tú lo tienes que vender de, venga, vamos a venderlo en un minutito y medio, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo venderías? Pues a ver, no lo he pensado nunca No esto, pasa nada, pero no pasa bueno, nada. me improviso un poco. Sí. A las estrellas volveremos es un libro de fantasía épica Ujú, con romance, lo que hoy en día se llama romantasy, ¿no? correcto. Donde la verdad es que la trama del amor es muy importante. Y bueno, ella es una guardiana de sombras que se dedica a proteger su reino y durante los momentos, o sea, en su tiempo libre, ayuda a las personas pues, más necesitadas, sobre todo a mujeres que están en situaciones así un poco precarias. Vale, Y por no decir otra cosa, ¿no? vale. Y, y nada, en una de esas misiones por una noche se cruza un chico misterioso del reino enemigo en su camino Ujú, y su vida empieza a torcerse. Se dicta una profecía, le mandan una misión que la manda muy lejos ujú. y a partir de ahí empieza a descubrir que todo lo que ella creía que era real sobre los dioses, los reinos, pues a lo mejor no lo es tanto. Ujú. Y no sé Vale. qué más decir. No, no, genial, genial. Como que su mundo, ¿no? Se desmorona ¿no? Sí, Muy bien. y todo se torce un poco y ya empieza a dudar de todo. Vale. Jolín, me gusta mucho la premisa, creo que es muy interesante. ¿Qué tipo de lectora crees que se puede enamorar especialmente de este tipo de historias? Aunque creemos ya, yo creo que ya sé qué tipo de lectora, pero bueno, yo te lo pregunto. Pues lectoras a las que les guste el romance, sí, obviamente. Sí. A lo mejor lectoras de Sangre y Cenizas, Ujú, de Acotar, más de Sangre y Cenizas, yo creo. vale. Pero también tiene un poco de Acotar. Trono de Mm, Cristal, a lo mejor, aunque esta tiene un poco más de romance, sobre todo el primero. ujú. A partir del segundo, el romance ya es menos importante. Diría, de hecho, a partir del segundo diría que es más como fantasía con romance que un romantasy. Vale. Pero Porque ahora ya que has sacado el tema, estás escribiendo el segundo. sí, bueno, estamos ya en el proceso de editing y demás con la editorial. Wow, vale, vale. Sí, sí. Wow. ¿Y será una biología? Es una trilogía. Ujú, La saga principal, sí, después igual hay algún libro por ahí de personajes secundarios. claro. Ujú, muy bien, muy Pero bien. sí. Guay, guay, guay. Muy bien. Entonces, en esta novela,
tenemos dioses dormidos, reinos divididos, una guardiana de sombras, una profecía olvidada. ¿Qué fue lo primero que nació? ¿El mundo, los protagonistas o la historia en general? Ay, esta pregunta me gusta mucho. Bien, Es ella la primera que nació, la protagonista, porque de hecho vale. ella nace cuando yo tengo 12 años, la primera historia que escribo, porque Ostras. ella nace de unas historias que me contaba mi padre cuando era muy pequeña. Mi padre siempre me contaba un cuento Ujú. con dos protagonistas, que eran un chico y una chica, que él se ponía enfermo y ella se tenía que ir a buscar un cuerno de un unicornio, no sé qué. Y, y siempre, yo no sé por qué, en mi cabeza yo me imaginaba a la protagonista como la describo en el libro, ¿no? Entonces las primeras historias que empecé a escribir siempre eran con ella. Le puse ese nombre y, vamos, Vale. tengo, pues desde los 12 años hasta ahora haber escrito, ¿cuántas historias? 50, no todas acabadas, pero así como historias Sí. que empiezas y no terminas. Y la protagonista siempre era ella. Ahora, en mi siguiente, cuando acabe esta saga y empiece otra historia, tendré que cambiarla ya. Pero será la primera vez que escribo una historia donde la protagonista no sea ella. Entonces, Qué la, fuerte. la, lo primero que me salió fue ella. Y a partir de ahí ya empecé a desarrollar otras cosas. Pero sí, sí, mi Tendrás que, inspiración siempre había tendrás sido ella. que forzar el desapego, ¿no? Un poco a ese personaje, ¿verdad? Tendrás Sí, que sí, sí, la practicarlo. verdad. Bueno, vamos a desapegarnos un poco, pero qué guay. Ahora, pues ahora cuando hablemos de personajes te preguntaré sobre la protagonista, porque yo creo que la hayas cogido tantas veces, ahí tiene algo. Luego hablaremos. Vale. Vale, muy bien. Em, ¿Qué dirías que tiene este libro que lo diferencia de otras fantasías románticas o romantasis que o sea, que se están leyendo hoy en día? ¿Qué podría diferenciar para atraer al público? Pues, por ejemplo, aunque tiene dragones, Ujú. no es como los típicos libros de dragones, eso para empezar, Vale, no. La parte de los dragones me refiero, o la parte de la unión con el dragón, no es como en los típicos libros de dragones que estamos leyendo últimamente. vale, guay, porque Eh, todas son muy parecidas, o sea, o iguales. Sí, sí. Después creo que el mundo o sea, el mundo construido en el que se desarrolla toda la historia, pues al final es un mundo de fantasía único. El Vale. conflicto que hay entre los reinos Ujú. también creo que es bastante característico del mundo, lo que tiene, sobre todo el reino en el que ella vive al principio del libro, Mm. también tiene sus cosillas respecto a los dioses y demás que son como muy concretas. Vale. Y pues no sé, es que claro, no te quiero decir mucho No, no, para no claro, hacer no eso. podemos hacer spoilers, está genial. Ahora luego hablaremos un poco del mundo y la ambientación también. Vale, está genial. Perfecto. Vamos a ir al bloque de personajes y un poco a la emoción, ¿vale? La protagonista se llama Aluna Mm, y me parece un personaje muy interesante porque está en ese punto del deber, la lealtad, el conflicto interno, ¿no? O el haberse desilusionado o llevarse una decepción o que su mundo se tambalea, ¿no? ¿Cómo mm. nació ella y qué querías contar a través de ese personaje? Nació, ya sabemos cómo nació, lo has contado antes, pero ¿qué queríamos transmitir con ese personaje? ¿A dónde queríamos llegar? Pues la verdad es que cuando empecé la historia no tenía un mensaje claro para dar. Yo desde pequeña siempre he escrito porque me apetecía y lo que me apetecía en cada momento. Por eso, de hecho, hay muchas historias que ni siquiera he acabado porque no tenía un fin como tal, simplemente me apetecía escribir algo y lo escribía. Entonces, cuando empecé la historia realmente no tenía una intención, pero después sí que eh, quise mostrar un poco como esa ese conflicto entre la lealtad, el deber hacer algo y el querer hacerlo, ¿no? Porque ella Vale. es como que Mm, tiene un poco el conflicto de tengo que hacer estas cosas porque es mi deber, pero no quiero, yo quiero hacer estas porque estoy mm, descubriendo X cosas y porque también, bueno, el amor tira mucho, ¿no? mm. En la historia. Entonces sí que quise mostrar un poco la dualidad ahí entre el deber y la lealtad y lo que quieres hacer de verdad. Vale. Entonces te interesaba como más especialmente escribir sobre ese tipo de conflictos entre la parte más emocional y la moral, ¿no? Sí. Ese. Vale, perfecto. Vale, ¿qué parte de Aluna crees que puede resonar más con las lectoras? Mm, no lo sé.
O que quizá resuena Hombre, más también contigo, porque también me gustaría saber parecidos que quizá puede tener contigo, pregunto, porque a veces las protagonistas resuenan mucho con la propia escritora. pues conmigo no lo sé, igual un poco así la forma de pensar, un poco Ujú, a nivel de pues las injusticias y todo eso, ¿no? Pero eso creo que con la mayoría de gente que lea el libro va a conectar porque son las cosas que ella defiende y contra las que lucha, ujú. todo el mundo va a estar a favor con ella, ¿sabes? Entonces, a lo mejor eso sí que es un poco, encima también empecé a escribirlo en una época donde yo estaba muy concienciada con todo el tema este de, no sé si lo puedo decir, Ay, no sé. de las mujeres, ¿no? Vale, sí. Las injusticias con las Mm, mujeres, ¿no? mm, Entonces, empecé a escribir un poco también pensando en eso. vale, Porque al principio, de hecho, hay unas escenas y tal que tratan un poco esto. Y creo que eso puede conectar mucho, sobre todo con las lectoras, vale, también con ok. los lectores, ¿eh? Ujú, Pero con las lectoras sí, yo creo que vale, hay... Y habrá muchas cosas que a lo mejor en algunas situaciones se puedan ver reflejadas. muy bien. Vale, perfecto. También aparece este joven misterioso del reino enemigo, sin hacer spoilers. ¿Qué tipo de tensión o dinámicas podemos esperar entre ellos? Sin hacer spoilers. A ver si pudiéramos. Sí, no va a haber, obviamente es el interés amoroso, porque eso ya se sabe. Ujú, Em, y a ver, yo describiría su relación como con mucha tensión, vale, sobre todo al principio y hasta más de la mitad del libro. Es un slow burn y guay, hay tensión. Sí que hay alguna escena así un poco spicy. vale. Y, pero yo lo que más, o sea, sí, después, claro, también es muy bonita la relación, ¿no? Pero al principio, sobre todo, hay como mucha tensión. Es un slow burn y Gusta que es lo que a mí mucho. me gusta. Sí, gustan mucho los de Slowborn, así que yo creo que con esa premisa ya podemos dejarlo ahí. Muy bien. Perfecto. ¿Eres de las autoras que se enamoran de los personajes que escribe? De De esta todos. historia, de todos. De todos. Bueno, a ver, de todos. Ya, Pero de los secundarios también. ¿sí? De hecho, acabé de escribir hace poco el último Vale. y, y lloré un montón porque pensaba, ¿y ahora qué voy a escribir si no escribo de ellos? Bueno, ahora te iba a preguntar, ¿has sufrido mucho escribiéndolos o despidiéndote o... Sí, escribiéndolos, no tanto. Vale, A algunas escenas sí, vale. pero no tanto porque al final yo sabía lo que quería que pasara y Ujú, como que estaba mentalizada en el momento de escribirlo. Y no soy una persona muy llorona, tengo que decir, ¿eh? vale, Depende de situaciones, pero sí que sufrí escribiendo algunas escenas, pensando, pobrecitos, ¿qué les hago? Pero lo que sí que lo pasé muy mal fue en el momento de poner punto final. De hecho, me acuerdo que tuve el último capítulo por escribir, a lo mejor 2 meses, porque pensaba, es que en el momento que escriba el último capítulo, ya está. me releí todo el libro antes de cerrarlo, porque pensé, es que Wow. cuando pongas punto final, ya está, que sí, que ahora me falta todo el proceso de edición de todos los libros, que los voy a volver a leer, pero ya no voy a crear la historia como tal, entonces me Claro, daba claro. muchísima pena. Wow. Es que debe ser una sensación como de abandono, ¿no? De adiós. Sí, o sea, es como ya no las voy a volver a... Que a ver, puedo coger y escribir historias de personajes secundarios o lo que Sí, sí, sea, sí, pero no pero será lo mismo. claro, Venga, y última pregunta en cuanto a los personajes, que esta es muy típica. ¿Cuál es tu personaje favorito o tienes favorito? a ver, claro, es que cuando escribí el primer libro era Luna, sin duda. Vale, Ahora han ido cambiando un poco porque hay otros secundarios y tal, que Luna sin duda es mi favorita, al final es la sí, protagonista y es la que ha crecido conmigo, ¿no? claro. Yo lo considero un poco así, es como que me ha acompañado durante toda mi vida, aunque nadie lo supiera, porque nadie Es tu sabía que yo hermana. escribía, claro. Claro, sí, sí, ya te he pillado, es tu hermana. Sí, sí. Entonces, ella es mi favorita, pero sí que es verdad que en el primer libro como que lo tenía muy claro y ahora que ya he ido escribiendo más, hay otros que Bueno, también porque me gustan. Claro, aparece ahí gente fresquita y dices, bueno, vale, muy bien, Estela. Vamos al bloque 4 que hablaremos de la atmósfera, el mundo y la fantasía, ¿vale?
No son muchas preguntas, pero creo que puede ser interesante para situarnos un poco. Em, ¿Qué importancia tiene para ti que una fantasía tenga también una identidad visual y emocional muy marcada? Claro, visual de situación, ¿no? Donde nos encontramos. ¿Era importante para ti eso? Sí, para mí es muy importante porque al final la ambientación de una novela, ya no sea de fantasía de la que sea, te mete muchísimo en la historia. O sea, es Total. importante que tenga un buen desarrollo, pero la ambientación también para mí es muy importante el hecho de poder ver la historia, ¿no? Porque yo soy muy visual. Yo cuando estoy leyendo es como que no leo, veo películas en mi cabeza. Totalmente. Mm, Entonces necesito muy bien que me ambienten la historia, que me describan de forma visual todo, por eso, porque me hace vivirlo más. mm, totalmente. Perfecto. ¿Y qué fue más difícil de construir de este universo? ¿La magia, la política de los reinos, el reino en sí? Pues es que, a ver, yo soy muy brújula a la hora de escribir, es decir, yo no Vale, me planeo mucho nada. Entonces, lo más difícil ha sido, claro, el primer libro me resultó muy sencillo porque yo lo escribí un poco sobre la marcha. claro, Entonces, lo difícil ha sido después ir recordando todo, porque yo me iba anotando todo, pero como ir pudiendo enlazar todo bien y hacerme, claro, para los últimos libros sí que me tuve que hacer ya una escaleta claro, de todo lo que tenía que pasar y claro. tenía que resolverse sí o sí. Si no habrían grietas Entonces, por ahí que no tendrían sentido, ¿no? claro, entonces eso es lo que como que sí que me costó más, Ujú, eh, más que crear el mundo, porque es como que el mundo, de hecho ahora estoy trabajando en otra historia y me pasa lo mismo, que es como que me van viniendo las ideas y yo voy, vale, esto sí, esto no, esto sí, esto no. vale, Entonces no me cuesta como tal crear un mundo o vale, crear los personajes o crear, vale, pero sí que me cuesta más después que todo tenga sentido. Es como que mi escaleta es mi primer borrador y después tengo que hacer que todo cuadre. Y eso es lo que vale, más me cuesta. vale, vale. Em, perfecto. ¿Te apetecía que en o sea, te pareció difícil que en la fantasía tener que unir injusticia, poder, decisiones difíciles, la carga emocional, o sea, como que todo eso se juntara? ¿Te fue difícil? Porque siento que a veces quizá en, por ejemplo, una historia romántica, sabes como que el eje es el romanticismo. Sí que es verdad que has comentado que el libro también tiene como la parte de romance como eje principal o uno de los ejes Mm. principales, pero sí que por lo que comentas y lo que he podido leer y ver, los ejes principales también pues, son la injusticia, tal. ¿Cómo conseguimos juntar todo eso? Pues es que al final, como todo está relacionado, porque unas cosas van llevando a otras, sí, Ujú. claro, no te puedo, No, iba claro, a hacer ya, un ya. spoiler sin querer. Eh, todo está relacionado. Sí, Entonces, no me costó mucho porque una vez a mí ya como que yo iba escribiendo y me venía la idea, vale, pues luego esto, ya me enlazaba todo. vale, vale. Y no me Ujú, costó mucho por eso mismo, porque es como que la relación realmente está relacionada con todo el mundo, con el tema de los dioses, de los reyes, de todo, y ujú. tiene sentido junto. Entonces, no me costó mucho unirlo Vale, y que perfecto. tuviera sentido. Vale, perfecto. Pues entonces, siguiendo un poco este hilo de, en cuanto a la escritura, si te costó unirlo un poco y tal, ¿hubo alguna escena o personaje o giro que te costara especialmente tirar para adelante o escribirlo? No hace falta que me cuentes la escena, pero ¿hubo algún momento que te paraste y dijiste, ostras, esto me está costando? No, en el primer libro no me acuerdo. En Ujú, estos últimos que he estado escribiendo, sí. En el último, que es el último que he escrito, sí. Porque lo que te digo, como me lo tuve que ya como que escaletar más, ujú. y yo soy muy brújula, me costaba mucho escribir siguiendo lo que tenía que Vale, escribir. siguiendo una pauta, Me ¿no? corta un poco la inspiración. Claro, Entonces, que al final lo escribí y la verdad es que me encanta. sí, Pero me costó un poco eso por el hecho de tenerlo escaletado. En el vale. primero, no sé si recuerdo, o sea, sí que recuerdo que hubo un plot twist que me giró toda la trama. Que claro, te O lo sea, hiciste hubo tú, un... Sí, pero es que me vino en el momento, o sea, y eso no lo dijiste, hay tenía que nada hacerlo, pensado. ¿no? Y me pasó, o sea, lo Sí, escribí y sí. dije, vale, lo tengo que dejar, pero me cambiaba muchas cosas. Y Wow. tuve que, pero no me costó cambiar las cosas, o sea, Vale, fue como, vale, cambio esto vale. y solucionado. ¿Y qué parte Pero del libro has disfrutado más?
la parte del romance. Bueno, es que Ya, es lo que más me gusta en todos los libros siempre. O vale. sea, yo puedo leer lo que Mm, sea siempre que tenga algo de romance. Y escribir esa parte es lo que más me gustó, la verdad. guay. Yo el Sí. otro día también preguntaron, ¿cuál es tu género favorito? Y mi contestación fue, es que no, no tengo tampoco un género como tal. O sea, a mí lo que me gusta es que haya una trama de romance por ahí. ¿Qué es Mm, policíaco o exacto. thriller? Perfecto. ¿Hay una trama de romance? ¿Tiene Ahí estoy romance? dentro. O sea, es como que siempre tiene que haber una trama de romance, lo demás me da igual, ¿sabes? Sí, a mí me pasa igual. Vale, genial. Perfecto. Em, ¿Y recuerdas el momento en el que pensaste, vale, esta historia eh, merece salir al mundo? O ya cuando la estabas escribiendo tenías claro que la ibas a publicar. No, fue el momento en el que puse punto final. Vale, ok. Acabé el libro, era el primero que acababa. O sea, yo Mm, había escrito muchísimas historias, pero nunca los había acabado. sí, Y cuando puse el punto final, que encima al final tampoco lo tenía muy pensado y también fue como un poco, vale, lo escribí y dije, esto tiene que ser el final, tiene que acabar así. por instinto. Claro, nadie en el mundo sabía que escribía. Nadie. Nadie. Yo escribía para mí mis momentos y nadie lo sabía. De hecho, cuando lo conté fue una sorpresa para todos. Pero en ese momento sí que se lo dije a mi madre. Le dije, mamá, Vale. he escrito un libro. ¿Te lo puedes leer, porfa? Y me dices tu opinión. Porque mi madre también es muy lectora. Y Vale. ella me dijo, ¿has escrito un libro? Sí, claro, claro. Y se lo pasé. Y cuando se lo leyó me dijo, a ver, a mí me gusta, pero claro, era mi madre. Yo pensaba, bueno, ¿qué me va a decir ella, no? Claro. Para y, madres todo lo hace y, bien, no, no son válidas. Son válidas para claro, tu ego, ¿sabes? Para en plan, ay, mamá, gracias. claro. Pero yo estaba algo dentro de mí me decía, jope, pues es que me gusta. O sea, yo si Sí. fuera lectora me gustaría leer esta Mm. historia. O sea, si Tienes, no la tiene, hubiese yo creo que escrito yo, tienes una intuición, ¿sabes? claro. Entonces, antes de enviarlo a editoriales ni nada, dije, mira, contacté con una editora profesional Ujú. y le envié el libro. Y le dije, la contraté, o sea, le pagué y tal. Mm. Y ella se leyó el libro, me dio unos cuantos consejos y me dijo, a mí me gusta mucho, así que yo lo intentaría. Y eso hice, lo envié a varias editoriales. Muy bien. Me contestaron dos, pero bueno, cuando me contestó la segunda, con la primera ya había hasta firmado. Así que les dije que gracias, pero no. Vale. Y nada, Bueno, vamos, como que ya que ha salido el tema, vamos con el tema del proceso de publicación, si te parece bien, que era el siguiente bloque, así que nos ha ido genial. ¿Con qué vale. editorial firmaste? Se llama Entre Libros. Es Ujú. una editorial mexicana, no sé si sabéis, no sé si has oído hablar de ella. Sí, de hecho la chequeé también, porque también dan como servicios, ¿no? Aparte de... Sí, Ujú. sí, es verdad. De hecho, yo hice un curso con ellos de escritura. Y súper bien, la verdad. Muy bien, Tengo que... muy bien. Es una primera novela publicada. ¿Y cómo se vive el salto este de escribir, de pasar de escribir de una misma a que todos los demás lo vean? Porque claro, escribiste no sé cuántos libros para ti y de golpe todo el mundo lo puede leer, todo el mundo está a una compra de cualquier persona. ¿Cómo lo vives eso? Pues ahora un poco mejor, pero no muy bien, ¿eh? ¿No? Vale, vale, cuéntanos. O sea, Eso me interesa muchísimo, ¿eh? me resulta un poco violento. No sé, o Vale. sea, de hecho, el contar, o sea, me costó muchísimo contarle a la gente que iba a publicar un libro. Solo eso, ¿eh? Que todavía no podía decir ni el título ni nada. Eh, hasta que no tuve el contrato firmado, no se lo conté a mis amigos más íntimos y a mi familia. Y a Ujú. amigos así que no eran tan cercanos con los que no tengo tanta relación, lo conté, de hecho, un poco a traición, porque me dijeron, ay, uno que sí que lo sabía, me dijo, "Ay, ¿tienes algo que contar, no?". Y lo tuve que contar, pero lo pasaba fatal. No sé por qué, pero como que me daba vergüenza Mm, contar esa parte de mi vida. Pero no porque sea nada malo, ni muchísimo menos. De hecho, ¿qué la gente va? está súper contenta. Todos me han comprado el libro, todos se lo están leyendo y la verdad es que súper Claro. agradecida. Pero era como algo que era muy mío, ¿no? Mm, Como esa parte que solo sabía yo que era, sí, era mío, es que no hay otra forma mm. de describirlo, Algo ya no lo íntimo, es. ¿no? Claro, ya no lo es. Que es muy Sí, guay que la gente conozca las cosas que escribo y les esté gustando, pero al mismo tiempo es como que esa parte que era algo privado, por decirlo de alguna forma, ya no lo es. O ya ujú, no lo es tanto, porque al final yo sigo escribiendo sola, claro. sigue siendo mi proceso, pero ya es un proceso que acaba siendo compartido, ¿no? Total.
Sí, Y sí, es sí. algo que, aunque ya me estoy acostumbrando un poco más, todavía cuando la gente me habla, que me encanta que la gente me hable diciéndome cosas del libro, pero todavía es como que Te no abruma. lo asimilo mucho, sí. Muy bien. Pero bueno, es Cre- muy bonito también, o sea, obviamente estoy aquí diciendo esto, pero No, no, es es súper genial, guay. es genial. ¿Crees que quizá tiene algo que ver? Yo pregunto porque a mí en otro ámbito me pasa. Yo hago música y a veces un halago me cuesta escucharlo. Puede tener que ver también, a ti también puede ser que te pase. Sí, Vale. sí, sí, la verdad. Sí, sí, no, es así, o sea, pasa. Quizá por cosas que ahora te iba a preguntar también, ¿no? Un poco los miedos, la inseguridad de tu trabajo. ¿Puede tener relación en el nombrado síndrome del impostor, que crees que quizá no es suficiente y tienes miedo al rechazo? ¿Te ha pasado? Sí, 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 sí. De hecho, yo antes de mirarme editoriales y todo, yo creo que no lo contaba porque yo siempre pensaba que lo que escribía no era lo suficientemente bueno. Yo Ya. escribía porque a mí me gustaba, siempre he escrito lo que a mí me gusta porque me gusta, sin ninguna intención. Ujú. Y cuando se lo envié a mi madre o cuando lo envié a la editora, era por necesitaba como una confirmación, ¿no? De que Claro. sí, vale, esto está bien, no es una patata. Sí, sí, es Entonces, válido y soy válida, ¿no? entonces, sí, sí, totalmente. Pero es que, o sea, me sigue pasando un montón, dudo de todo. A mi Ya. editora se lo digo, que de hecho le envié el segundo libro para el este y me dijo, ¿por qué tenías dudas con este libro? A mí me gusta más que el primero. Y yo ¿Y digo, tú? pues no lo Uy, sé, vale. porque dudo absolutamente de todo. Jolines, sí, sí, es que pasa, eso es una basura. Pero bueno, Pero hay que bueno, aceptar estamos los... trabajando en ello. Exacto, hay que aceptar los mensajes positivos, que hacemos cosas bien, pero en eso estamos. Muy bien. Si pudieras hablar con la Estela que escribía cuadernos antes de poder publicar, ¿qué le dirías ahora? Que siga escribiendo con la misma ilusión, porque la Muy verdad bien. es que en esos momentos yo escribía con un mogollón de ilusión. Yo me imaginaba siendo una bestseller y le diría que siguiera, porque al final, mira, no, obviamente era una bestseller, pero estoy cumpliendo un sueño, ¿no? Que Total, tengo desde pequeña y por haber seguido, por haberme formado, porque al final también, obviamente, he hecho cursos de escritura. claro. Empecé en cuanto acabé la carrera de enfermería, hice un máster y eso, pero mientras yo ya empecé a hacer cursillos porque yo ya como que quería hacerlo bien. Yo Sí, hasta ese momento había escrito, pero empecé a querer hacerlo bien. Y, y pues eso, a seguir. Le muy diría bien. que siguiera y que los sueños pues también se cumplen a veces. Totalmente, además siento que, o sea, te visualizo a ti de pequeña, ¿no? Haciendo esos cuadernos, escribiendo, tal, y al final, en ese entonces, cuando somos más pequeñas, es como que no nos juzgamos tanto, fluimos más, y eso al final yo creo que te dio toda esa confianza que quizá luego a veces te falta, porque de mayor te juzgas más, pero Sí, todo eso que forjaste, ¿no? También, o luego cuando te esforzabas, pues con la gimnasia, tal, todo esto al final te hace llegar donde estás ahora, ¿no? Y eso, y que siguiera totalmente. Muy bien. Mm. Nos vamos al bloque 7 de BookTok. vale. Lectoras, mercado. A ver qué podemos sacar de aquí, qué nos comentas. Porque estamos ahora en un momento de fantasía que está muy presente en todas las redes sociales, ¿vale? Em, Imagino que te ilusiona formar parte de esta ola, ¿no? Em, pero claro, ¿cómo puedes hacer, gracias a las redes sociales, que las lectoras o cómo estás haciendo que las lectoras se puedan enganchar, ¿no? A tu libro? Pues es un tema que estoy llevando un poco mal. Es que es difícil, ¿eh? Es muy complicado y encima me quita muchísimo tiempo Que también, porque al hablábamos que el final tiempo crear no lo vídeos, tienes. pensarlos, Claro. quita mucho tiempo. Entonces, también me está siendo un poco complicado compaginar todo eso. Es muy guay, porque Mm, encima estoy conociendo a gente muy, muy, muy bien en las redes que de otra forma no habría conocido y la verdad es que eso está muy, muy guay. Estoy descubriendo también gente que escribe como yo, ¿no? Así, a- de que están empezando, mm, publican por primera vez y también es muy guay ver cómo ellos van evolucionando, van enseñando sus proyectos y cómo estoy llegando a la gente. Pues es que me está costando bastante porque no sé muy bien cómo enfocar las redes sociales. ya. No sé, no sé,
claro, como no le puedo dedicar el tiempo que a lo mejor necesitaría para hacerlo de otra forma, es como que, pues sí, voy subiendo cositas, voy contando cosas del libro, voy enseñándolo, pero a lo mejor no le dedico el tiempo que debería. También es verdad que creo que las redes son un altavoz muy grande, pero que no lo es todo. Al final, No. el boca a boca también hace muchísimo y eso también está ayudando a que el libro llegue a gente, la verdad. Ujú, Porque la gente, gracias a todas las personas que se leen el libro y hacen reseñas, las reseñas es que ayudan un montón. claro. Entonces, eso también está haciendo mucho. Ya no es solo lo que hago yo en redes, sino lo que está haciendo otra gente también en redes sobre el libro. Ujú. Y no sé, es que el tema de las redes, la verdad es que me resulta complicado, ¿eh? Bueno, es que es un tema muy, muy controversial porque al final cuando lo hablas con autores que acaban de publicar, autores autopublicados también, ¿no? O autores que acabáis justo de publicar ahora, el decir, jolín, yo sé escribir, pero también tengo que saber vender o de publicidad, no se me tendría que exigir esto, ¿no? Y al final es como que a día de hoy viene muy intrínseco Mm, en lo que acabáis de hacer. sí, y eso es algo que no te cuentan. Exacto, exacto, O totalmente. sea, hasta que no estás dentro y lo vives y has publicado el libro y dices, vale, ¿y ahora aquí cómo hago que la gente lo conozca? Claro, Pues claro, claro. es muy bueno hoy en día tener eso porque al final antes pues no pasaba y era más difícil llegar a la gente. También Mm, creo que se publicarían muchos menos libros. Hoy en día hay una sobreproducción de libros increíble. sí. Y por lo que decías antes, que estoy dentro del mundo, o sea, del romance así Mm, que hay ahora en auge, ¿no? Sí, está muy guay estar dentro de eso, pero al mismo tiempo hay tantos libros que se publican cada día del mismo género que es como, ¿cómo hago para destacar entre tantísimos libros? claro, esa es ¿No? la pregunta. Mm, Yo, claro, cuando lo escribí, ahora lo pienso y digo, si ahora escribiera, pues que claro, los libros se publican como a año vista, ¿no? Yo este libro lo escribí cuando empezaba a sonar de Sangre y Cenizas así un poco y acotar y todo eso, que empezaba el mundo de BookTok, fue cuando yo escribí este libro, pero claro, todo mientras yo dudaba. Lo envié a una editora, después lo envié a la editorial, lo aceptaron, me pusieron fecha. Ha pasado un montón de años. claro, Entonces es como, claro, en ese momento este libro a lo mejor habría destacado de otra forma que ahora que hay un mogollón de libros así. totalmente, tienes toda Entonces, la razón. Mm, entonces, pues sí, está muy guay estar dentro de todo este mundo, que ahora es un mm, movimiento gigante que de hecho a mí me encanta. Mañana tengo una charla en un instituto wow. y tengo intención de hablar pues, sobre la lectura y eso, y tengo intención de hablar del mundo de BookTok y todo, porque me parece muy guay la comunidad que se ha creado, Mm, porque leer al final es algo muy bonito y sí, cuanta más gente lee, pues mejor. mejor. Mm. Entonces, es algo muy guay, pero al mismo tiempo también es imposible, o sea, imposible no, pero muy Es muy difícil difícil. destacar entre tantísimos libros del mismo género. Sí. Sí, sí, y ahora también, bueno, con la última persona que entrevisté, se habló bastante también del tema de que si todo es válido, porque, bueno, mucha gente utiliza quizá la IA o, ¿sabes? Y claro, está siendo todo un poco... Sí, eso es verdad, pero es que ahí al final tampoco no puedes saberlo, ¿no? O no, bueno, sí, sí que se puede saber, ¿verdad? Claro, Eh, la chica me decía que hay maneras de saberlo, porque se nota mucho cuando un autor tiene como su propia voz, ¿sabes? O mm, eso decían, ellos que de momento creo que no he leído ningún libro que digas, hostia, esto está hecho con IA, ¿no? Pero, am, no sé, ¿todo el mundo vale o sirve para escribir? Esa es la pregunta, ¿no? No he a leído ver, tampoco yo ningún libro que digas, ostras, yo de momento, ¿eh? Pero claro, no sé, no sé, no sé. sí, es que por esa pregunta, a ver, todo el mundo puede escribir, obviamente, Mm, pero yo pienso que igual que no todo el mundo vale para cocinar, porque hay gente que lo intenta y por lo que sea no se te da bien cocinar y no te mm, sale igual de bueno que un chef, ¿no? Que tiene estrellas sí, Michelin. sí, sí, eh, Pienso que escribir es lo mismo, es que en todas las profesiones pasa igual, ¿no? En todos los ámbitos. Hay gente que nace con un don para algo y hay gente que no. Y se puede trabajar, no digo que no, y puedes intentarlo y puedes, total. pero sí que es verdad que hay gente mejor que otra por algún motivo y a Mm, lo mejor han trabajado lo mismo, ¿sabes? Entonces, sí que considero que todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede aprender,
pero no todo el mundo vale para hacerlo. De hecho, hay gente que ha intentado escribir, gente, ay, me ahogo. Gente de TikTok que ellos mismos lo han dicho, he empezado un libro y me he quedado bloqueado y no puedo acabarlo porque no sé cómo seguirlo, porque no... Y es que escribir es algo difícil, aunque no lo Total. parezca y la gente se crea que, ay, te pones, es que tienes que hilar muchas cosas, tienes que pensar mucho que todo tenga sentido, los personajes, su evolución. Es que hasta la más mínima tontería, claro, ya hasta que no me puse bien a editar el libro con la editorial y a ver todos los detalles, tampoco me daba cuenta. Claro. Y con los cursos y demás, es que cualquier detalle del mundo, de todo, tiene sentido, tiene que tener sentido. Entonces, escribir no es algo fácil. Mm, Y yo sí que pienso que todo el mundo puede escribir igual que todo el mundo puede dibujar, pero yo, por ejemplo, por más que he hecho clases de dibujo, no sé dibujar bien, no se me da bien. Entonces, sí. yo, es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, Pero creo que es totalmente. así. Totalmente, estoy de acuerdo contigo y también siento que quizá, por lo que yo he ido viendo un poco, el límite lo encuentro cuando tú tienes algo quizá que decir o algo que contar. O sea, siento que he visto algunas autoras autopublicadas, por ejemplo, obviamente no voy a decir nombres ni nada, simplemente es como mi sensación, ¿no? Que siento como que se crea la historia porque eso vende y la hago por esto. No sé si me explico. Y luego se ve Mm, la gente que genuinamente cuenta algo que tiene la historia ahí dentro y la quiere contar y ahí hay un trasfondo y hay alguna cosa, o que ha vivido una cosa y la ha querido explicar y porque tiene algo que decir y hasta ahí quizá no ha escrito nunca y quizás sea el único libro que escriba porque no tiene nada más que decir, ¿no? mm, Pero yo creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? Como lo típico de que yo no digo que no valga porque no me lo he leído, pero muchas influencers, ¿no? Que por seguidores una editorial les contacta y dice, oye, ¿por qué no haces un libro? ¿No? Bueno, estás haciendo el mm, libro no porque tengas algo que contar, porque te han contactado y dices, bueno, venga, voy a hacer un libro, ¿no? Entonces, sí. quizá tú tenías esa historia, tenías eso dentro y querías contar algo, ¿no? Y otra persona tiene algo dentro y quiere contar algo. Pero para mí no es lo mismo que quizá hacerlo por hacerlo, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, yo creo que eso se nota a la hora de los lectores. O sea, en uno de los cursos que hice Hmm, nos lo decían, que si estás escribiendo una escena, es que solo con eso ya se nota, si tú estás escribiendo una escena y no la estás sintiendo, o sea, tú estás escribiéndolo y no estás en ese momento centrado que no te está transmitiendo, al lector no le va a transmitir. total, Y yo creo que eso se nota en los libros cuando un libro está escrito desde el corazón, ¿no? Desde las total. ganas de escribirlo y que el autor lo está sintiendo de verdad a cuando es algo que está haciendo por hacer. Y de hecho, por algunos de esos libros de autoras, de influencers que dices tú, no, o sea, han tenido éxito porque las ventas nada más salir son grandes, ¿no? Porque son gente muy conocida, pero después tú lees algunas de las reseñas y pues te dicen que deja mucho que desear. Claro, es que es Entonces así. depende un poco también, porque sí que es verdad que hay influencers que yo hace poco, de hecho, puse un comentario en una red social defendiéndolas, porque sí que hay gente, o sea, hay influencers que se han hecho conocidas para poder publicar, Ujú, porque como es ujú, tan difícil publicar, ellas han querido ser escritoras desde siempre, han escrito desde siempre y se han dado a conocer para que les den la oportunidad con más facilidad. Entonces, no incluyo a todas las influencers, pero sí que total, hay algunas que mm, abiertamente reconocen que ellas nunca habían querido escribir, pero que se lo ofrecieron y dijeron, ay, pues vale, escribo. total. Ahí ya sí que es algo que, pues, no estoy muy de acuerdo, Mm, pero con las otras, pues obviamente ya se y lo han tanto, currado para tener la oportunidad, y así que tanto. ¿Tú sigues alguna chica alguna influencer de lo que comentabas ahora, que te interese su libro, vaya a publicar o haya publicado? sí, mira, hay una chica que se llama Zoe de Félix, no sé si sabes quién es. Me Es suena una chica mucho, ¿es pelirroja. pelirroja? Sí, que va a Sí, sacar el 7 de River Valley. sí. Pues Ujú, yo no me he leído sus libros, pero sé que ha autopublicado ya una biología y ahora le han dado la oportunidad de publicar este. Y la verdad es que esa chica yo la sigo desde hace un montón. Y considero que se lo ha currado un montón. sí, O sea, yo se la merece que le sigo den y tengo que este libro decir, y los que sean. sí, y tengo que decir que quiero leerme el 7 de River Valley. Me parece súper Genial. interesante y me gusta mucho el contenido que hace y también la sigo bastante y estoy de acuerdo que es el ejemplo que tú decías. Sí, sí.
Sí, de hecho es que yo escribí el comentario este contestando a una chica en la red social Hmm, pensando en ella, literal, ¿no? porque me parece un ejemplo a seguir, la verdad. Ella ha autopublicado, no le daban la oportunidad porque aún no tenía muchos seguidores o por lo que fuera, y dijo, voy a autopublicar y ahora, pues mira, con trabajo ha conseguido publicar con una super editorial, así que me parece un ejemplo. Total. Sí, sí. Muy bien, Estela. Vamos a continuar porque nos hemos encerrado allí, pero claro, es que es un tema de debate, es que es normal, o sea. Sí. Vale, ¿qué te gustaría que sintiera la lectora o el lector al cerrar A las estrellas volveremos? Que ha valido la pena leer el libro. O Vale. sea, con eso yo ya me quedo satisfecha. Que cierren el libro y dicen, wow, me ha valido la pena. Porque a mí no me gusta cuando termino un libro y pienso, "Uf, ha sido sin más, ¿no? En Sí. plan, no ha estado mal, pero tampoco me ha aportado nada. Aunque sea, ya no te no todos los libros te tienen que hacer llorar, te tienen que Mm, hacer pensar un montón, pero que cuando cierren el libro digan, vale, el tiempo que he invertido leyendo esto ha valido la pena porque lo he disfrutado. Con vale. eso me vale. Muy bien. Piensa que ahora van a ser como preguntas así, como rápidas, ¿vale? Para el final. ¿Qué tipo de mensajes o reacciones te harían sentir que esta novela ha llegado justo donde tenía que llegar? O sea, a la gente que ha tenido que O llegar sea, ¿qué tipo de o mensajes o reacciones de la gente a ti te satisfacen y dices, vale, con esto es donde tenía que, o cómo tenía que llegar la historia? Tiene relación con la pues, otra, ¿eh? Un poco. sí, pues la verdad es que los que me están llegando, que la gente me dice que lo ha disfrutado mucho, que Guay. es la intención que yo tenía, ¿no? Mm, Que lo han disfrutado, que les gustan los personajes, el final, ujú. que escribí con intención de que me quisieran matar un poco y Vale. Ay. y Vale. también lo he conseguido. Así que la Vale. verdad es que eso, Vale. Vale, vale. Muy bien. Y si tu libro tuviera una estación del año, un color o una canción, ¿cuál sería? una de las tres cosas, Bueno, dime las tres. Por ejemplo, una estación. yo creo que el otoño Vale. Un color. morado. Vale. Y una canción. Esta es difícil porque hay Pues que pensarla, ¿eh? Pero claro. sí, te diría que, porque hay algunas escenas así de baile un poco así medieval, Ah, la qué canción guay. está de Enredados, que no sé si sabes cuál es, que es así como ¿En qué momento de la de baile. película? Por el final, cuando están todos ya bailando que no sé cómo se llama. ¿Es cuando están en el Festival de las Flores? Sí, Vale, esa. sí. Ujú. Porque hay así algunas escenas de baile así animado y tal, Que es la de tiri, que yo, tiri, 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 esa, tiri, tiri. Vale, guay, me la guay. ponía un montón en Ay, qué bucle cuando guay, escribía esas escenas. qué guay. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, es que, ¿ves? Solo con estas tres cosas ya te sitúas, ¿sabes? En la historia. Muy bien. ¿Qué cliché o elementos de fantasía romántica amas como lectora? ¿O que te morirías por escribir como autora? Clichés. Sí, Pero clichés en plan de estos pequeñitos o a lo grande. como quieras. No te voy a limitar. Ay, pues no lo sé. O sea, tú como lectora, por ejemplo, vamos a diferenciarlo, ¿no? Como lectora y como autora. Como lectora, clichés más genéricos o ¿qué clichés a ti te gustan más? Pues por ejemplo, la daga en el cuello, ¿no? Ese es Vale. muy típico. Ujú. Em, una sola cama, a lo mejor. Vale. Ok. Y no sé. Es que hay muchísimos que me gustan, pero así Vale, como vale. tres. Perfecto. Y el Mírame creo que es mi favorito, ¿eh? Ujú. Vale. Y como autora, que quizá no hayas escrito y te gustaría como escribir o... Es que como autora, la verdad es que me ha costado mucho encasillar el libro en clichés, porque de Ujú, hecho, como que desde la editorial han dicho que es un enemies to lovers, pero yo tampoco lo considero enemies to lovers, porque ellos no son enemigos, realmente no se conocen, se llama mm, eh, no sé cómo se dice, pero para que no se conocen y se ya. conocen, ¿no? Eh, pero
y me costó mucho encontrar como los clichés, porque no he usado muchos clichés, la verdad. O Vale. sea, sí que habrá, obviamente, Ujú. si los miras, porque está el tema de la profecía y todo el rollo, esos al final son clichés. Sí, total. Entonces, no suelo usar muchos a la hora de escribir, o creo que no los uso intencionadamente al menos, a la Ujú. hora de escribir. Pero no sabría decirte, el mírame puede que lo meta en algún momento, porque para mí son momentazos de los libros. Vale, muy Y bien. no sabría decirte, ¿eh? Bueno, esto, perfecto. Vale. Y también, ¿qué tiene que tener una historia para obsesionarte de verdad a ti, como lectora? Romance. Bueno, lo hemos hablado antes, sí, claro. Romance. Ya está. Si tienes romance, estoy dentro. Muy bien. Y bueno, ¿y qué significa para ti hoy haber llegado hasta aquí con esta historia? Va, pues ya lo he dicho antes, pero es un sueño hecho realidad, ¿no? Yo Ujú. escribía desde pequeñita pensando en tener un libro con mi nombre en algún momento y se ha cumplido. Entonces, la verdad es que para mí es un sueño. De hecho, cuando lo vi por primera vez me emocioné un montón porque fue como, oh, ahora ya es real. Y sí, Total. significa pues un sueño hecho realidad. Muy Aunque bien. suene a cliché total. Sí, pero no, pero es que es verdad, o sea, es así. Pero Muy es la bien. verdad, es la verdad. Ujú. Antes le hemos dado un consejo a la Estela de cuando era pequeña. Para terminar, me gustaría que le dieras algún consejo a la persona que está escribiendo, que no sabe si tiene que acabar, si sí, si tiene que enviar alguna editorial, si no. ¿Qué le podríamos decir a esa persona? Que lo intenté. Que los miedos no sirven para nada y que el no ya lo tienes. Al final hay que intentarlo, sea como sea y con el resultado que sea. Y la verdad es que eso es algo que he aprendido mucho, lo de que el miedo no sirve para nada y que, bueno, si tienes miedo, pues no hagas con miedo, pero que lo tienes que hacer. Porque Wow, al final esa es vida guay, solo hay ¿eh? una y no te tienes que después arrepentir de nada. Y, y pues eso, la verdad. O sea, que lo hagas de todas las maneras. Y si tienes miedo, lo haces, pero con miedo. Esa es muy guay. Muy bien. Bueno, Estela, muchísimas gracias por haberte pasado por el canal. Te lo agradezco de verdad, de todo corazón. Gracias. Ha sido muy Muchas buena la gracias. entrevista, es saber un poquito más de tu libro y yo creo que tanto yo como personas que quizás no se lo han leído, ganas ahora no le faltan, ya te lo digo. Gracias. Que vaya muy bien y un beso enorme. Nos vemos, Un beso. hablamos. Chao.